¿Qué es lo que estamos pisando? Campos electromagnéticos, energéticos, pero no materia, ¿vale? Entonces, la ley de como somos seres energéticos, nosotros emitimos energía y esa energía sale de nosotros y produce efectos. Vosotros recordáis que en la Edad Media, como no se habían descubierto las bacterias, llegaba la peste negra y todo el mundo se moría. Ayer nos lo explicaron en San Juan de Dios, hasta que fue el propio santo, por intuición, antes de Pasteur, el que nos explicaron que empezó a dividir los enfermos en distintos, sin saber todavía que lo de las bacterias existía como tal, porque eso se inventó después, ¿no? Pero claro, cuando se dieron cuenta que las bacterias se contagiaban por el aire, pues las enfermedades fueron mucho más fáciles de controlar, porque haces una cuarentena y se acabó el problema, ¿bien? Claro, nosotros no hemos sabido hasta hace muy poco que nosotros emitíamos energía y que nuestra energía interactuaba ahí fuera como las bacterias. Y yo tengo una frase que me gusta decírsela a mis hijos y a gente que me quiere escuchar, que les digo, mira, la energía es más contagiosa que la gripe. Yo he tenido la experiencia de estar con personas de alto nivel de conciencia, he tenido esa fortuna. Por ejemplo, una vez tuve una conversación larga, a solas, con Teresa Calcuta en Nueva York, y yo recuerdo que yo salí de allí como si hubiera metido heroína en vena, supongo, ¿no? Nunca he probado la heroína, pero ¿sabes? Es una sensación de contagio fabulosa. Y he tenido ocasiones en las que he tenido que tratar por mi trabajo profesional, pues con algún cliente o alguna persona, hombre, que no era Al Capone, pero casi, y recuerdo que sales de allí, pues, sabes, con el estómago que no te encuentras bien. O sea, cuando estás expuesto a energías de alta vibración, se te contagian, y cuando estás expuesto a las de baja vibración, pues también tienden a contagiarse, ¿no? Esto lo comprendemos todos. Todos sabéis que si yo tengo aquí un vaso y lo lleno hasta la mitad de agua fría y la otra mitad le pongo agua caliente, pues todos sabemos que acabo con agua templada, ¿verdad? Porque hay una transmisión de temperatura entre las moléculas del agua. Entonces, eso mismo pasa con la energía. Cuando nosotros estamos junto a o conviviendo con una persona de altísimo nivel de energía, el efecto que eso produce en nosotros es intentar subir la nuestra, ¿no? Igual que se junta la temperatura del agua, ¿verdad? Entonces, la última ley del universo es la ley de la naturaleza, que todos conocemos, ¿no? Que esa ya la sabemos de siempre, el pez grande se come al chico, es una ley que no tiene corazón, pero las leyes inferiores pueden ser cambiadas por las superiores, pero no al revés, ¿ok? Entonces, fíjate, una idea importantísima a considerar es que el universo te muestra la ley. Es decir, como la intención del colapso de la conciencia es pedagógico para las almas, cuando tú sigues la ley del universo, todos tus resultados son buenos. Esto, por favor, no me lo creáis para nada, solo quiero que lo verifiquéis. Yo, cuando era un hombre más joven, y era un empresario agresivo y tal, yo no conocía las leyes universales, no tenía ni idea de que existían, nadie me lo había explicado. Pero ahora que sí las conozco, yo me doy cuenta que cuando miro mi vida hacia atrás, veo que todo lo que me salió bien es porque yo estaba aplicando la ley sin saberlo. Y todo lo que no me salió como yo pensaba en mi vida es porque no estaba aplicando la ley sin saberlo también, porque no conocía la ley, ¿vale? Ahora que conozco la ley, es mucho más fácil obtener buenos resultados, porque si respetamos la ley del universo, los resultados siempre son buenos. Digamos que las almas vienen aquí a aprender la ley, ¿vale? Y cuando aprendemos a obedecer la ley y a seguirla, subimos de nivel de conciencia y nos graduamos y ya nos vamos a otros sitios. Y ya no tenemos que volver al colegio, ¿vale? Entonces, si esto es así, ¿vale? Tenemos que preguntarnos, tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, ¿no? A mí me gustaría que pensáramos en un triángulo equilátero. En este vértice de aquí abajo yo voy a poner la palabra comprensión. En este vértice voy a poner la palabra paz interior. Y en este de arriba voy a poner la palabra energía vital, ¿ok? Entonces, fijaros que lo que están diciendo ahora es que el tesoro más importante que todos nosotros tenemos es nuestra energía vital. Si nosotros conseguimos que nuestra energía vital vibre rápido, como hemos visto en las escalas de niveles de conciencia, pues seríamos ya como Teresa de Calcuta o como Gandhi.
explico? Pero no es el caso de toda la humanidad ahora, y lo que tenemos que hacer es aumentar esa vibración, ¿verdad?, de nuestra energía vital lo más posible. Como no existe una máquina en el mercado que yo pueda comprar, enchufármela al ombligo y me suba artificialmente la vibración, ¿verdad?, lo más parecido a esa máquina es poder pasar una tarde con Teresa Calcuta, lo cual no es tan fácil para todos, pues tenemos que subirnos la energía vital nosotros mismos. Y la única manera que podemos subir la energía vital es a través de la paz interior. La paz interior es importantísima, no tanto para sentirnos bien, mal, que por supuesto, sino porque es el motor de subida de la energía vital. Y una cosa que os voy a plantear hoy es que, en mi opinión, no se puede subir la paz interior de una manera, ¿sabes?, sostenible, imperturbable, si no aumentamos la comprensión. ¿Okay? Fijaros que nosotros llevamos 2000 años de guerra en la humanidad. Ese es el resultado que hemos tenido. Cuando no era guerra física, era guerra psicológica, sino académica, sino económica, pero guerra. ¿Ok? Y la razón es porque no hemos comprendido cómo funciona el universo y no hemos comprendido quiénes somos nosotros. ¿Vale? Hemos tenido una visión excesivamente materialista de la realidad, incluso las personas que hemos sido religiosas o somos religiosos, ¿no? Porque hemos pensado que el ser humano es un ser físico con capacidad de trascendencia y no nos hemos dado cuenta de que el ser humano no es eso. El ser humano es un ser espiritual que está teniendo una experiencia física, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a gestionar nuestro pensamiento para poder tener más paz interior, ¿ok? Entonces, hay tres cosas que podemos hacer con el pensamiento que creo que nos van a ayudar a todos a tener más paz, ¿no? Lo primero que podemos hacer es aprender a desmaterializar el pensamiento, identificarnos con lo que somos, con nuestra alma, empezar a vivir las cosas desde el alma. Y, por ejemplo, ¿vosotros conocéis algún alma que se muera en un accidente de tráfico? No, ¿verdad? Ok. ¿Qué se muere en un accidente de tráfico? El cuerpo físico. Entonces, imagínate que nosotros tenemos un ser querido que se muere en un accidente de tráfico. ¿Cómo nos vamos a sentir? Depende cómo pensemos al respecto, como hemos demostrado antes, ¿no? Fíjate, si yo tengo un ser querido que se muere en un accidente de tráfico y si yo fuera un místico, yo montaría una fiesta. Eso es lo que hacen los místicos cuando se mueren sus seres queridos. ¿Por qué son capaces de montar una fiesta? Por dos razones fundamentales. Primero, porque se dan cuenta que su ser querido es un alma y no hay ningún alma que se muera. Luego ese ser querido no se ha muerto, ¿vale? Segundo, ese ser querido ya está de vacaciones. Pues qué bien que ha salido del colegio y que está en casa y que ya, ¿me entiendes?, está mucho mejor que aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la palabra clave es ser querido, no ser amado, ¿vale? Hay una enorme diferencia entre el amor y el cariño que tenemos que comprender, ¿vale? Vamos a ver. El cariño es un sentimiento y por lo tanto es variable, ¿ok? Además, el cariño produce apegos y necesita un objeto sobre el que proyectarse. Yo quiero mucho a mi perro, mis amigos, mi familia, mi país, mi equipo de fútbol, mi organización, mi empresa, pero todo empieza por mí delante, ¿vale? Además, el cariño depende del comportamiento del otro. Por ejemplo, yo quiero mucho a mi pareja hasta que me pongan los cuernos con 5, entonces a lo mejor la quiero un poco menos, ¿vale? Veis que el cariño tiene sus problemas, ¿vale? El amor, esto me lo explicó muy claramente Teresa de Calcuta y los nuevos investigadores, el amor no es un sentimiento. Nadie va a sentir amor universal como siente el cariño. El amor es una comprensión y por eso no es variable, ¿ok? Además, el amor no depende del comportamiento del otro. El amor quiere lo mejor para el otro, conmigo o sin mí. ¿Ok? Por lo tanto, claro, la reacción de una persona ante la muerte de un ser querido, un accidente, depende mucho de cómo lo veamos. ¿Ok? Luego, si aprendemos a desmaterializar el pensamiento,
y vivir desde el alma y darnos cuenta que somos un alma, pasa otra cosa maravillosa, que es esta otra, ¿no? Esto también lo hablé con Teresa de Calcuta. Mira, ¿verdad que a nivel de cuerpo físico no somos hermanos? Tú tienes unos padres y yo otros, ¿vale? Pero yo te pregunto, ¿quién es el padre de tu alma? ¿Y quién es el padre de la mía? A nivel de alma sí que podemos considerarnos hermanos, porque tenemos el mismo padre. Entonces la cuestión es, ¿nos vamos a ver como cuerpos físicos y como egos o nos vamos a ver a nosotros mismos como almas? Y ahí nos jugamos la paz y la felicidad. Y el nivel de consciencia. Solo los de muy alto nivel de consciencia en el pasado habían sido capaces de verse como almas. Pero ahora, con la información moderna que tenemos y que hemos expuesto muy sucintamente, pero en el libro está más detallada, ya podemos de alguna manera empezar a pensar como los místicos sin serlo todavía, ¿verdad? Porque yo me di cuenta de que cuando yo era un hombre joven, mi mente era un obstáculo para que yo pudiera, por ejemplo, vivir las enseñanzas evangélicas. Yo escuchaba, si te agreden o te ofenden, pon la otra mejilla. Y yo pensaba, caray, como pongo la otra mejilla me matan. Eso a Jesucristo no le importaría, ¿sabes?, que le crucificaran y tal, pero a mí, o sea, ¿cómo voy a hacer eso, no? Yo me acuerdo que escuchaba otra enseñanza evangélica que decía, tú dedícate a buscar el reino interior, el reino de Dios interior, que todo lo demás se te dará por añadidura. Y yo recuerdo que yo decía, joder, como yo no vaya a Harvard, yo no vaya a ver quién paga las facturas de mis hijos. ¿Dónde está la añadidura? ¿Cómo funciona? La gente me decía, hombre, Gonzalo, esto es un misterio, hay que creerlo por fe. Yo decía, no, si yo lo creo, lo que pasa es que yo soy empresario y yo no puedo trabajar con misterios, yo tengo que trabajar con cosas que comprenda, ¿no? Fijaros cómo cambia la película con esta información. Si la conciencia colapsa el electrón y lo hace siguiendo unas leyes, si yo quiero no recibir una agresión, tengo que estar dispuesto a poner la otra mejilla, es justo al revés. Es decir, si yo estoy dispuesto, realmente dispuesto a poner la otra mejilla ante una agresión o confrontación, la segunda no llega. ¿Por qué la conciencia no colapsa el electrón en esa dirección? Porque no es necesario. Y el amor es sabio y la sabiduría siempre es eficaz. El profesor Blasco es mucho más eficaz que yo dando una clase de economía. Tiger Woods es mucho más eficaz que yo haciendo un recorrido de golf. Él necesita 70 golpes y yo ni os cuento lo que necesito, ¿vale? Un médico es más eficaz que yo haciendo una operación porque hace una herida más pequeña, etc. La eficiencia siempre va ligada a la sabiduría. Luego, la conciencia no malgasta energía ni comete errores. Los errores los comete nuestra mente poniendo etiquetas a las cosas. Esto no me gusta, esto no me agrada, esto no me apetece. Pero eso es un tema del ego. Al que no le agrada y le apetece es el ego. El alma no tiene ese problema. Pongo un ejemplo con esto. Hace poco estaba comiendo yo en casa con mi hijo mayor, que a su vez tiene 5 hijos. Estaba comiendo con él, con mi nuera y con mis 5 nietos. Uno de los niños pequeños hizo una trastada. Y mi hijo pues lo castigó ahí en una habitación 5 minutos para que el niño reflexionara, ¿no? Cuando mi hijo volvió, yo no lo iba a desautorizar obviamente delante de su hijo, ¿no? Pero cuando volvió mi hijo, le dijo, oye tío, quizá te has pasado un poco, ¿no? Porque esto tampoco era para tanto, razona con el niño un poquito y ya está. Me contesta él, papá, es que tú siempre has sido un padre muy dialogante y tal, cosa que te agradecemos, pero si nos hubieras castigado un poco más cuando teníamos 9 años, tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Y yo me acuerdo que miro a mi hijo y le digo, pues serás desgraciado, le digo, sí, o sea, cuando tú tenías 9 años yo te castigaba, te cogías unas perras morrocotudas, o sea, no, solo ahora que has cambiado de punto de vista eres capaz de darte cuenta del valor de esos castigos. ¿Me explico? Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Mientras estamos aquí tenemos ego, las cosas que la conciencia crea para que nosotros podamos aprender, las resistimos, no nos gustan, nos molestan, claro, no son agradables a nuestro ego, ¿vale? A nadie le apetece partirse una pierna, pero a lo mejor partirse una pierna es la única manera de que ese alma pueda aprender paciencia, no lo sé. ¿Explico? Entonces, no nos gustan las cosas que nos ocurren, pero el día que nos muramos y el alma se desprende del cuerpo, por lo que se ve por los estudios que se sabe y las regresiones y lo que hacen, son las cosas que luego el alma más valora, porque son las que le han hecho crecer. Y como el alma, en cuanto se desprende del cuerpo, ya vuelve a ser consciente de que vino aquí solo a crecer, pues empieza a valorar más las dificultades que las cosas que no son cómodas. No sé si me explico, ¿no?
Con lo cual, tenemos que aprender, como veis, a desmaterializar el pensamiento para poder tener paz en la vida material. ¿Okay? La segunda cosa que tenemos que poder hacer con el pensamiento es despolarizarlo. No pensar en términos de bien y mal, ¿sabes? Justicia o injusticia, luz, oscuridad. La oscuridad no existe. Existe la luz y la ausencia de luz. Y a la ausencia de luz le hemos mal llamado oscuridad para intentar inventar algo que sea opuesto a la luz que no existe. Como decía San Agustín, no yo, San Agustín, dice en las confesiones, dice, el mal no existe, Dios no puede crear el mal. Existe el bien y la ausencia de bien. Y la ausencia de bien le hemos llamado el mal. Pero luego Jesús, por ejemplo, al mal no le llamó mal, le llamó ignorancia. Sus últimas palabras en la cruz es, perdónale Señor, pues no saben lo que hacen, ¿no? Si estuviera en Oriente en vez de en Occidente, pues citaría a Buda o cualquier otro maestro espiritual que dicen lo mismo, porque aquí arriba no hay diferencia. La diferencia es aquí abajo de la pirámide, pero arriba, entre Buda, Jesús, no, ¿explico? Porque a ese nivel de conciencia no se pueden ver las cosas distintas. Entonces, por lo tanto, lo primero que podemos hacer es desmaterializar el pensamiento, despolarizar el pensamiento, y la tercera cosa que podemos hacer con la mente para tener más paz interior y por lo tanto subir más la energía vital es aprender a ponernos testigos de nuestros pensamientos. No, a veces habéis notado todos que nuestro pensamiento, nuestras emociones se apoderan de nosotros y nos hacemos sujetos de ello, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos tenido que decir, no hables con esta persona ahora, espérate a que se calme, que ahora está muy nerviosa, ¿verdad? Ahora no va a razonar bien. Está secuestrada por su cuerpo emocional o por su cuerpo mental. Mientras que si aprendemos a poner testigos de la mente, nos damos cuenta que la mente es una herramienta más que tenemos, como todo lo demás. Y yo puedo usar la mente a mi gusto, no a gusto de mi mente. Pero cuando digo a mi gusto, yo os pregunto, ¿quién es el que se puede poner de testigo de la mente? Pues claro, para yo poder ser testigo de algo, tengo que tener una cierta separación con ese algo, ¿no? Porque si no tengo una separación con ese algo, lo que tengo es una fusión. Y es más difícil testificarlo, ¿no? Por lo tanto, planteo que es el alma la que puede ser testigo de la mente. Y cada vez que intentemos ser testigos de nuestra mente, nos ejercitamos en ir situándonos más en el alma, ¿no? Bien. Por lo tanto, si queremos tener paz interior, lo primero que tenemos que hacer es aprender a usar la mente mejor. El crecimiento espiritual del ser humano se hace en el campo mental. Para eso Dios nos ha dado un neocórtex. Si los animales hacen su crecimiento espiritual, el que les toque, en su cuerpo emocional instintivo, pero no en el mental porque no lo tienen. Somos nosotros los que hacemos nuestro crecimiento en el cuerpo mental. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir desde el alma y tenemos que comprender, y esto es, si os vais a quedar con una idea de toda esta conferencia, quedaros con esta idea que os voy a decir ahora, ¿no? Tenemos que comprender que todo lo que ocurre en el mundo material, en el mundo de la materia, es perfecto y necesario o no ocurriría. La conciencia no comete errores cuando colapsa el electrón. Cometemos errores nosotros cuando juzgamos los eventos como agradables, desagradables, buenos o malos, ¿verdad? La gente puede preguntar, Gonzalo, ¿cómo puede ser perfecto y necesario alguna de las cosas que vemos en el mundo hoy? Y le digo, mira, para el ego no, hijo, claro, te pueden hasta matar, pero para el alma sí son perfectas o necesarias o no ocurrirían. Y entonces la gente me dice, bueno, pero ¿por qué ha hecho Dios así las cosas? No podía ser que en el mundo no hubiera violencia, que los animales no tuvieran que comerse unos a otros, que pudieran alimentarse del sol. Digo, mira, yo no puedo saber por qué ha hecho Dios las cosas así, yo también me lo pregunto, ¿por qué? Pero lo que sí podemos aspirar cada vez más es saber más de cómo las ha hecho, ¿vale? Y desde luego, como nos habían contado a nosotros en la cultura predominante que nos hemos educado, así no es como las ha hecho. ¿Explico? Y por eso la humanidad no ha tenido los resultados que nos hubieran gustado tener. Acordaros que en el propio Evangelio, pero insisto, podíamos hacer ahí más citas en Oriente, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo van a reconocer a los buenos maestros, a los malos maestros, las buenas ideas, las malas ideas, Jesús contesta, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ¿qué frutos han dado las ideas con las que nos hemos educado durante tantos años? Pregunto. ¿Y qué frutos podrían dar las ideas que estamos comentando hoy?
Vosotros observad los frutos de unas ideas o de otras. Aunque estas ideas que estamos presentando en este congreso a algunos les parezcan ciencia ficción o imposibles, aunque sean ciencia ficción o imposibles, yo os pido que hagáis un ejercicio. ¿Qué fruto tendría para vosotros empezar a pensar así sobre la realidad y sobre nosotros mismos? Enseguida os vais a dar cuenta que el fruto sería estupendo. ¿Me explico? Eso os vais a dar cuenta enseguida. Entonces, la cuestión es verificarlo. ¿Me explico? Los libros están ahí, la información está ahí, el YouTube está ahí, y hoy en día hay muchas personas explicando esta información y dando conferencias al respecto. Por lo tanto, si comprendemos que todo es perfecto y necesario, tenemos que aceptar todo lo que ocurre. Y cuando aceptamos lo que ocurre, a mí me gusta hablar de una ciencia que la llamo la aceptología, porque siempre se producen dos efectos invariables. Acordaros de las ondas gravitacionales. No las hemos fotografiado hacía poco tiempo, pero sí conocíamos los efectos, sabíamos que si nos tiramos del tejado nos matamos, ¿vale? Pues con esto de la aceptación pasa lo mismo. No hemos visto las ondas de aceptación por ningún lado, pero conocemos los efectos. Y los efectos son dos. El primer efecto es que cada vez que aceptamos la realidad, ganamos en paz interior. Eso es indiscutible, ¿ok? Pero no podemos aceptar algo que no comprendemos, porque la mente no admite información que no le parece lógica. Luego tenemos que tener un contexto en el que podemos comprender lo que ocurre de otra manera, ¿vale? Pero segundo, el segundo efecto de la aceptación es que cambia la situación. Eso es lo que no sabíamos hasta ahora. Esa es la añadidura en funcionamiento. Es decir, cuando yo acepto una situación, ya no tengo más que aprender de ella, porque ya he aprendido lo que me viene a enseñar. Toda situación viene a enseñarnos a mantener nuestra paz interior invulnerable. Ocurra lo que ocurra ahí fuera. Luego, ante algo que ocurra ahí fuera, que para mi ego no es agradable, yo consigo mantener mi paz invulnerable, lo comprendo, lo agradezco, ¿no?, como algo útil para mi alma en vez de resistirlo, ya he aprendido la lección que eso me viene a enseñar. Y por lo tanto la conciencia no va a seguir malgastando energía manteniendo vivo un evento que ya no es necesario. Otra vez más, no me creáis, verificarlo vosotros mismos. Todos vosotros seguro que tenéis algún problema en la vida, porque eso es la naturaleza de la vida. O vamos, si no es un problema, pues es algo ahí que os guste menos que otras cosas, lo que sea. Pues yo, hasta ahora no habéis resuelto la situación aplicando los métodos normales, pues os sugiero aplicar la aceptación y a ver qué pasa. Y curiosamente, como esto ya llevamos muchos años en esto y como muchos de todos me dicen lo mismo, dicen, en cuanto acepto, pum, todo se arregla. Mágicamente, milagrosamente, digo, claro, la añadidura. ¿Explico? Entonces, la aceptación es algo muy importante. Por último, me gustaría hablar un segundo de otro tema que nos quita mucha paz, porque estamos intentando aprender a mantener la energía vital alta, ¿no?, en todo momento. Y una de las cosas que nos quita muchísima paz es lo que yo llamo el paradigma de la víctima. ¿Qué? Nosotros, cuando hay algo en nuestra vida que no está funcionando bien o que no nos gusta, siempre echamos la culpa fuera de nosotros. Es que estoy fatal porque mi pareja, es que no hay quien la aguante. O es que estoy fatal porque la crisis económica, no sé qué. Sí, pero siempre la culpa, la causa, la echamos fuera, ¿no?, de nosotros. Este paradigma de la víctima nos hace perder todo nuestro poder, ¿verdad? Porque las cosas nos ocurren por nuestra situación interna. Si yo tengo una pareja inaguantable es porque me he hecho correspondiente con tenerla, y eso es la mejor lección para mi alma que puedo tener en esta vida. Aprender, cuando tienes una pareja difícil, tienes que aprender a poner límites, a perdonar, a no reaccionar ante las agresiones. Tienes que aprender muchas cosas para el alma. ¿Me explico? Entonces, yo tengo que darme cuenta que si yo no tuviera esa necesidad de aprendizaje, yo no tendría esa pareja, por poner un ejemplo. Cualquier otra cosa de la vida vale igual, ¿ok? Y cuando yo resuelva el problema de aceptación que tengo con esa situación, la situación desaparece de mi vida, sin que yo haga nada. O bien la pareja cambia y ya no hay problema, o bien se separa y ya no hay problema, o bien se muere, o bien lo que sea. Pero una vez que yo acepto la situación, la realidad cambia en mi vida porque ya no tiene más que enseñarme, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que aprender a soltar agenda propia, ¿no?
Yo recuerdo cuando era un chico más joven, y a mí me preguntaban, me acuerdo de los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Oye, Gonzalo, ¿qué quieres que ocurra en el año que viene? Y yo, pues, tenía una lista de cosas así, que mis hijos no sé qué, que mi mujer no sé cuánto, que el negocio no sé cuánto, que tal y de cual. Y al final era un horror, porque era un estrés y una angustia intentar que se cumplieran todas esas cosas que yo tenía en mi lista, ¿no? Sin embargo, si a mí me preguntan ahora, Gonzalo, ¿qué quieres que pase el año que viene? Yo tengo una cosa en la lista, y solo una, ¿vale? Lo que el universo quiera, lo que la consciencia decida, lo que Dios quiera, en definitiva, me puedo llamarlo Dios, que el absoluto del universo, al final es lo mismo, ¿no? Entonces, yo quiero lo que Dios quiera. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor para la evolución de mi alma. Y Él lo sabe mejor que yo, la consciencia. Pues que mañana me parto una pierna, pues estupendo, eso es lo que necesitaba en ese momento, si no me lo hubiera partido si no. ¿Explico? Y lo que intento es trabajar en subir ese nivel de conciencia lo antes posible para necesitar las menores roturas de pierna posibles por el camino, ¿no? En fin, por eso digo que aunque ya no venga de la generosidad ni de la... O sea, el hacer las cosas bien es lo más inteligente que podemos hacer. O sea, por ejemplo, esta nueva visión de las cosas, ¿no? Como hemos estado explicando hoy aquí, es lo que permite, ¿no? Cambiar de manera de pensar. Por ejemplo, yo, cuando era un hombre joven, a mí el Evangelio me parecía unas enseñanzas preciosas, pero casi inalcanzables, no sé si me explico. Y que de alguna manera estaban hasta reñidas con la vida práctica en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eso de poner la otra mejilla, por ejemplo, eso de usar la añadidura, etcétera, ¿no? Pero yo ahora me doy cuenta que la manera más inteligente de vivir la vida en la práctica es seguir las enseñanzas evangélicas. Bueno, o espirituales de otras tradiciones, me es igual, todas son buenas porque todas son las mismas, ¿vale? Y tenemos que comprender que el crecimiento espiritual tiene 3 patas, ¿okay? Esto es muy importante de comprender, porque la gente que ha querido crecer espiritualmente en el pasado se ha concentrado mucho en una de las patas, que es la tercera pata, como yo digo, ¿no? Que es la gestión de la energía, de alguna manera. Entonces, si eres cristiano, muchos sacramentos, mucho esto, mucho aquello. Si eres oriental, pues entonces mucha meditación, mucho yoga, mucho lo que sea. Pero Jesús en el Evangelio nos dice, antes de venir al templo, arregla las cosas con tus hermanos ahí fuera, ¿no? Entonces esas son las 2 primeras patas del crecimiento espiritual, que es la información correcta y el entrenamiento en esa información. Hoy he hablado del entrenamiento, ¿me explico? Entonces, imaginaros que mañana me decís que queréis aprender a jugar al golf. ¿Y yo qué hago? Pues primero te doy la información correcta. Mira, el swing es por aquí, no es por debajo de la pierna, no es por detrás de la espalda, porque así no vuela la bola, ¿vale? Una vez que te he dado la información correcta, tú te pones delante de una bola y sigues sin poder dar a la bola, porque tienes que aprender con el cuerpo a bajar, o sea, a convertir en realidad esa información, porque no es lo mismo saber acerca de algo que convertirte en ese algo, ¿no? Y entonces, si sabes la información de golf, pues son como estos profesores de golf que ellos no saben jugar, pero que enseñan a otros. Pero si tú quieres jugar, tú tienes que coger esa información y bajarla a tu cuerpo y entrenarte hasta que tu cuerpo es capaz de usar esa información, ¿ok? Y la tercera medida es la gestión de la energía. Acordaros Tiger Woods, número 1 del golf, tenía información correcta, sí, tenía todo el entrenamiento del mundo, sí, pero en cuanto empezó a no dormir bien por las noches, ya no ganó un torneo más, ¿vale? Estoy, por ejemplo, tengo mucha gente que viene a verme, gente que está, por ejemplo, dedicada a la meditación o al yoga o lo que sea, que lleva años haciéndolo y cuando se les tuerce la vida, entran en drama. Por mucho que hayan meditado, por mucho yoga que han hecho, por muchas misas que hayan oído o por muchos... ¿Por qué? Porque si la mente no comprende, la mente es un obstáculo, ¿me explico? Entonces tenemos que usar las 3 patas a la vez. La tercera ya es fantástica y hay que hacer práctica espiritual y nadie lo niega y es maravilloso, pero si no hacemos las otras 2 patas a la vez, no vamos a crecer eficazmente, ¿ok? Porque vamos a estar resistiendo la vida. No se trata de resignarse, se trata de aceptar. La resignación ve el evento como malo, pero dice, bueno, como es la voluntad de Dios, me acomodo. La aceptación ve el evento como bueno, porque es bueno para el alma. No sé si me explico, ¿no? Bien, entonces, bueno, hay muchas cosas que se van a quedar en el tintero, pero me gustaría dejar un tiempo
para que alguna pregunta si tenéis, como me indicó el profesor Blasco, que dejáramos algún tiempo para las preguntas, y luego hay otras ponencias que vienen y no las quiero retrasar. O sea que muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengáis, pues a vuestra disposición para contestarla. Gracias. ¿Alguien se atreve con alguna pregunta? Sí, tú, a ver. ¿Cómo puede una persona que no tiene un cierto nivel decir las mismas palabras una semana que está usted diciendo la misma? La pregunta tuya, perdona, es ¿cómo puede una persona que no tiene un gran nivel de conciencia decir las palabras que he dicho yo hoy? ¿En una semana? Bueno, vamos a... ¿Perdón? Las mismas palabras que digo yo hoy. Pues me parece, seguramente será una persona que ha tenido la inquietud que he tenido yo de investigar. Vamos a ver. Como digo en el prólogo de mi libro, yo decidí cambiar mi vida porque yo era empresario, ¿no? Y voy a contestar la pregunta, a lo mejor que sea con un pequeño rodeo, ¿no? Yo era empresario y tuve la gran fortuna, que ahora ya sé que no es fortuna, sino correspondencia, de que tuve éxito profesional muy pronto en mi vida, ¿no? Con un trabajo muy intenso, etcétera, pero tuve éxito muy pronto. Y cuando era un hombre muy joven, pues tenía la vida económicamente resuelta, la carrera profesional pues muy bien, hijos estupendos, tenía salud, o sea, no tenía ningún problema en la vida, ¿no? Y aún así, yo no era feliz. Yo tenía noches sin dormir de vez en cuando, cosas que me preocupaban, angustias, algunos problemas de relaciones. ¿Me explico? Y yo dije, pues si he hecho todo lo que me ha dicho la sociedad, la cultura, la religión, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Y por qué no soy feliz? Y entonces eso me llevó a una búsqueda, ¿no? Yo me di cuenta que no había en la cultura en ese momento nada que me fuera a resolver ese problema, porque además yo miraba a mi alrededor y me daba cuenta que los demás tampoco eran felices. O sea, ni mis amigos, ni mis clientes, y todos eran gente, muchos de ellos, con buen éxito profesional y con buenas condiciones de vida y circunstancias normales, y aún así no eran felices. No te digo ya si alguno le decía que tenían un cáncer o se arruinaba, lo que sea, entonces ya el tema se complicaba, ¿no? Y eso me llevó a darme cuenta que yo tenía que investigar qué pasaba, ¿vale? Y yo empecé a investigar la ciencia moderna, porque pensé, a lo mejor la ciencia o la filosofía moderna, yo vivía en Estados Unidos, todo esto se hablaba mucho, ya se empezaba a hablar hace 20 años, 15 años, de algunas cosas que os he contado hoy, y dediqué pues el equivalente a 4 tesis doctorales, ¿no? Unas 3.000 horas, o corregirme, o 4.000 a estudiar todo eso, ¿no? Claro, entonces yo a partir de que estudié todo eso, yo ya podía hablar de ello, aunque no hubiera subido mi nivel de consciencia. No sé si me explico, porque no lo hubiera practicado en mi vida lo suficiente, pero ya teóricamente conocía el tema. Por ejemplo, yo puedo dar una clase de finanzas, ¿sí?, con más o menos nivel de consciencia, no importa tanto, la información es la que es, ¿no? Pero claro, lo que yo no puedo hacer, o sea, por ejemplo, yo puedo dar una clase de física cuántica mejor que Teresa de Calcuta, pero para mi desgracia el nivel de consciencia de ella era muy superior al mío. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, si esta persona se ha aprendido esto, he metido las miles de horas que he metido yo a estudiarlo, y luego, claro, como los científicos fueron los que me llevaron a los místicos. Estas frases que os he leído hoy, de todos estos premios Nobel, que están diciendo, mira, pensamos lo mismo que pensaban los místicos sobre la realidad. Entonces dije, caray, pues entonces voy a leer yo a los místicos, a ver qué me entero. Y me pasé otras 3.000 o 4.000 horas leyendo místicos, de Oriente, de Occidente, de no sé qué, ¿vale? Y eso me trajo mucha información y era capaz de dar conferencias y explicarlo, pero mi nivel de conciencia cambió y por lo tanto mi felicidad con él, ¿verdad?, cuando lo practiqué, cuando me entrené yo mismo en esas ideas que estamos hoy hablando, ¿no? Y fue ese momento cuando me cambió mi sensación interna de felicidad y de paz, lo cual no quiere decir que yo no hubiera podido decir lo mismo que he dicho hoy hace 4 años. Hombre, hubiera dicho lo mismo,
No sé si hubiera tenido el mismo efecto en las personas, eso es otro tema. Porque a veces el efecto que se produce en la gente, o sea, que si viene aquí Teresa Calcuta y se pone aquí de pie media hora y no dice ni mu, y nos queda mirando, todos vamos a tener un efecto. ¿Explico? O sea que aquí dos tipos de efecto. El efecto de la energía de alta vibración que se pueda contagiar y el efecto de la información que se transmite. En el caso de tu amigo, si tú dices no tiene mucho nivel de conciencia, pero ha dicho lo mismo que tú dices, pues entonces debe ser un tema de información, que él ha estudiado lo mismo que yo he estudiado. Pues entonces es un milagro. ¿Me explico? Pues claro, si no ha investigado y no tiene un alto nivel de conciencia, entonces yo creo que es un milagro, ¿no? O sea, no comprendo de dónde viene, ¿no? Ah, si tiene alto nivel de conciencia, entonces sí. Es que el problema es este, verás. La pregunta tuya es muy buena, porque yo te había entendido mal por falta de micrófono. Te había entendido que no tenía un alto nivel de conciencia y de ahí el rollo de explicación que te había dado, ¿no? Vamos a ver, si el nivel de conciencia es alto, la información viene con ello. O sea, vamos a ver, la energía es la contenedora de la información, ¿verdad? Yo en esta botella no puedo meter 2 litros de agua porque se rebosarían. Si quiero meter 2 litros de agua, tengo que tener una botella más grande para poder contener esos 2 litros, ¿vale? Entonces, cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Entonces, Teresa de Calcuta, aunque no se sepa los detalles de la física cuántica, por intuición, por su altísima vibración, sabe cómo es el universo mejor que yo. No sé cómo explicarme. O sea, los intelectuales no pueden competir con los intuitivos. De la misma manera que un perro no puede competir conmigo. O sea, la intuición es post-racional, mientras que el instinto es prerracional, ¿vale? Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad de intuición, porque la intuición es la aprehensión, con H, aprehensión directa de la información sin tener que pasar por el proceso secuencial del estudio, la razón, el análisis. ¿Explico? Es mucho más rápido, mucho más. Entonces, se nota rápidamente que según va subiendo tu nivel de conciencia va aumentando muchísimo la intuición al mismo tiempo, ¿no? Una cosa va de la mano, porque la intuición depende de tu capacidad contemplativa y reside en el alma, mientras que el instinto reside en el cuerpo físico. ¿Ves? Un perro no tiene intuición, un perro tiene instinto. Tu amigo tiene mucha intuición si tiene un nivel de conciencia alto. Y entonces, aunque no haya gastado las miles de horas que tuve que gastar yo cuando no tenía ese nivel de conciencia para poder aprenderlo, pues a él le viene gratis por wifi intuitiva. No sé si me explico, ¿no? Pues mejor para él, ¿vale? A mí me pasa eso ya también ahora de vez en cuando, te lo aseguro. Yo ya no estudio ni leo nada, ¿no? Yo después ya he hecho eso bastante. Cuando quiero algo nuevo para poder ayudar a los pues simplemente miro para arriba y digo, anda, mandarme la información, que estoy aquí relajado en la bañera, y inmediatamente llega, y papel al lápiz al lado y ¡bum! ¿Entiendes? Pero eso hay que entrenarlo un poco, y hay que creer en ello, y hay que usarlo pues como uso otras capacidades que tengo, ¿no? Pero muy buena pregunta me has hecho. Gracias, y perdona que la haya malinterpretado al principio. Gracias. Sí. ¿Hay otra pregunta por ahí? A ver. Aquí había una pregunta, vamos por secciones, Sí. vamos a la página. Cuando nacemos todos. Cuando nacemos tenemos todos el mismo nivel ¿De conciencia? de conciencia, No. de vibración, de tal. No. Justicia al nacer, que somos todos iguales. Vale, ok. Perdona, vuelvo aquí a contestarte porque con este micrófono creo que no me oyen. Mira, la injusticia no existe en el universo. Igual que no existe la suerte, no existe la injusticia. El universo te hace una justicia perfecta. El orden del universo es perfecto. Nosotros creemos que hay injusticia porque nuestra mente no nos deja ver la realidad como es. ¿Me explico? Pero no hay injusticia en el universo. Segundo, todas las almas, esto sí que está demostrado científicamente, todas las almas tienen un nivel de conciencia distinto al nacer. Mira, cuando tuve la ocasión de hablar con Teresa Calcuta en Nueva York,
yo le pregunté esto, le pregunté, Teresa, ¿tú nunca has tenido la tentación, la inclinación, lo que sea, de ser una mujer normal, casarte, tener hijos, lo que sea? ¿Sabes qué me contestó? Me dijo, desde que soy niña, Gonzalo, sé que no puedo limitar mi amor a tan poca gente. Eso Al Capone no te lo contesta de niño. Al Capone de niño, o Pablo Escobar, quiere quedarse con el juguete del otro, matar al que le insulta. ¿Me comprende? O sea, la única diferencia entre Teresa de Calcuta y Pablo Escobar o Al Capone es que Teresa de Calcuta ya ha tenido, seguro, como mínimo, 900 vidas anteriores. No sé si me explico, ¿no? Y ya es una alumna de Coe, su alma me refiero, ¿no? Mientras que el alma de Al Capone y de este otro, o de Pablo Escobar o gente así, son almas de párvulos. ¿Me explico? Pero conviven las tres en la tierra, ¿no? Pero son almas de muy diferente desarrollo de conciencia o espiritual, ¿no? No es que Teresa de Calcuta sea mejor o peor que Pablo Escobar. Sabremos si Teresa de Calcuta es mejor o peor que Pablo Escobar cuando el alma de Pablo Escobar tenga tantas experiencias como la de Calcuta, y entonces veremos quién las ha aprovechado mejor. Pero claro, obviamente, mira, yo tengo una nieta, una de mis nietas aparentemente tiene un coeficiente intelectual altísimo, ¿vale? Y seguro que cuando tenga mi edad me va a dar sopas con onda en todo, ¿no? Pero claro, yo hoy tengo 60 años y ella tiene 3. Y entonces, por mucho que tenga un coeficiente intelectual muy alto mi nieta, todavía no va a ganar al ajedrez, ¿me explico? Ahora, cuando tenga mi edad, pues bueno, ya veremos, ¿no? Sí hay diferencia de nivel de conciencia entre todas las personas al nacer, no hay ninguna injusticia, tú ya fuiste una niña de kindergarten, supongo en su momento, ahora ya no lo necesitas, estás haciendo otras cosas en tu vida, pero los colegios siguen ahí porque hay niños de kindergarten que siguen naciendo y necesitando el colegio. Te he contestado, pero ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta o pasamos a la siguiente? ¿Qué? Por aquí. Por aquí. Aquí. Sí. Sí. Voy. Voy a por ti después. Perdona, es que a veces de aquí no se ve porque la luz... Pero ahora ya te he visto. Vamos, a ver, espera. A ver. Por aquí. Sí. Hola, buenos días. Mire, Sí. ahora, ¿me ves? Aquí. Ah, perdón, es que estoy cegado con esto y sale el sonido por ahí y estoy mirando para allá. A ver, dime. Durante toda la conferencia ha hablado de un tema, todo relacionado con este pensamiento, todo relacionado con lo que ha hablado. También ha pasado sobre un tema, hablando sobre Dios. Sí. Me gustaría saber, para usted, qué papel juega el sujeto de Dios, por así decirlo, en todo este pensamiento, y si cree que a nivel de la conciencia y todo eso se puede tener como una especie de ser más consciente de la existencia de Dios o de su presencia. Qué buena pregunta, gracias, hijo. Mira, a esto me lo preguntaron hace poco también en otra conferencia. La pregunta fue un poco diferente. Me dijeron, Gonzalo, ¿tú crees en Dios? ¿Vale? Y yo les contesté, ¿tú crees que la luna es redonda? Y él me dijo, no, yo no creo que la luna es redonda, yo sé que la luna es redonda porque he visto muchas fotos, ¿no? Yo contesto igual a la pregunta sobre Dios cuando me la hacen a mí. Yo no es que crea en Dios, creer en Dios me parece algo todavía débil. Yo he verificado internamente su existencia, ¿no? Para mí Dios es una presencia permanente, o sea, no tengo la mínima duda, como que la luna es redonda, ¿no? Luego ya intentar conceptuar a Dios es inútil, porque a Dios, por eso la filosofía y la teología nunca han tenido mucho éxito en eso, ¿no? Para poder conocer a Dios es mejor aprender a usar los ojos de la contemplación, ¿no? Como han dicho siempre los místicos, y tienen razón. Pero para mí Dios es trascendente e inmanente. Al mismo tiempo está fuera de la creación, pero al mismo tiempo está en toda la creación. No sé si me explico. Y todo lo que ocurre, ocurre en Dios, ¿vale? Sin Dios nada ocurriría, es la causa primera de todo. Esa es mi opinión, ¿vale? Pero es una opinión, la ciencia no ha demostrado eso. O sea, ahora te estoy dando una opinión personal, ¿vale? Es una vivencia interna y además es una comprensión lógica. Es decir, tiene que haber la causa primera de algo, ¿no? Tiene que haber un diseñador en todo. Este ordenador tiene un diseñador, esta mesa tiene un diseñador. Me gustará más o menos el diseño, pero alguien la ha diseñado, ¿vale? Entonces, eso es lo que pienso yo sobre Dios. Para mí es más que una creencia, es una presencia. Y cuanto más alto es el nivel de conciencia, más presencia de Dios sientes. Eso va con el territorio, no se puede evitar. ¿Me explico? Entonces, cuando era un hombre joven, creía en Dios. Y ahora
es más que creer, o sea, no tengo ninguna duda, o sea. Pero no te puedo decir que la ciencia ha demostrado que Dios existe, no. Pero sí te puedo decir que la ciencia ha llegado a un punto que es parecido, ¿no? Vamos a ver, si el universo es multidimensional y cada dimensión vibra más rápido que la anterior y tiene más información, podemos deducir que la última dimensión de la que se derivan todas es aquella donde la vibración de la energía es infinita, por lo tanto el tiempo es cero, porque si yo voy a una velocidad infinita de aquí a esa pared tardo tanto cero en llegar, y además, como la vibración puede contener toda la información del universo. De ahí para abajo, las dimensiones se hacen más densas y perdemos un poco de información y hay un cierto sensación de transcurrir del tiempo. ¿Explico? O sea que tú puedes pensar en el absoluto como ese punto, digo, a nivel científico, ¿no? Luego a nivel espiritual tú tienes que aprender a sentir la presencia de Dios. Y entonces no tendrás la más mínima duda, como sé que no la tienes, pero vamos, quiero decir que la presencia de Dios va a ir aumentando con el nivel de conciencia de una manera natural. No se puede evitar, es parte del territorio. ¿Vale? Perdona, ¿tenías una pregunta tú? Sí, un momento, por favor. Sí. Hay Y la última. congresista que está deseando preguntar hace tiempo. Sí, sí. Rojo, Está por el medio. Llevamos media hora de retraso. Pues ya, pues la última. Por favor, si hay alguna pregunta más, la hacen ustedes todas directamente. Gonzalo resume en la medida A la hora de que pueda, comer. porque tenemos que hacer una pausa de unos 20 minutos y después acabaremos a las 2:30 aproximadamente. Es muy breve. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarlo por el disfrute que ha supuesto para mí escucharlo. Muchas gracias. Porque, bueno, pues me voy con una concepción distinta sobre muchas cosas, muchas ideas que pululaban en mi mente, pero que no le podía ayudar de una forma precisa, porque quizá me faltaba un poco de vocabulario que sea añadido. Y por otra parte quería preguntarle las diferencias que hay, si es que las hay, entre el nivel de aceptación que una persona puede tener ante determinadas circunstancias que han sucedido en su vida, o el nivel de resignación, si podemos llamarlo así, que puede ir va en paralelo o tiene niveles o tiene diferencias, diferentes estadios, o cómo se conjuga eso. Gracias. No, hija, gracias por tu pregunta, que es muy buena. Mira, son niveles, ¿vale? Ante los eventos hay tres posibles actitudes, ¿vale? La primera actitud es la actitud de resistencia total. Es decir, por ejemplo, se muere un ser querido, ¿vale? Primera posibilidad, resistencia total. Depresión, no puedo más, no puedo vivir sin esta persona, en fin, tristeza absoluta, o sea, ese es el primer nivel. El segundo nivel lo podríamos llevar la resignación. ¿La has oído hablar, habéis oído llamar alguna vez resignación cristiana? ¿Okay? Ahora, la resignación es mejor que lo primero, ¿vale? Pero la resignación tiene un problema, que es que todavía te consume energía. Porque la resignación sigue viendo el evento como malo. Se ha muerto un ser querido, esto es malo. Pero como tengo fe y creo en Dios, pues entonces creo que se va a cumplir la voluntad y eso me consuela. Y me resigno, ¿verdad?, a acoplarme a la voluntad de Dios. Pero mi mente sigue viendo el evento como malo. El tercer nivel es la aceptación del que te propongo. Porque la diferencia entre la aceptación y la resignación es que la aceptación ve el evento como bueno. Porque si ha ocurrido es bueno para las almas o no puede ocurrir. ¿Me explico? Entonces, la aceptación es un paso más que la resignación a la hora de tener paz interior. Por lo tanto, hay relación entre ellas, pero la relación entre la resignación y la aceptación es que la resignación ve el evento como malo y se sobrepone con la confianza en Dios, mientras que la aceptación ve el evento como bueno, porque es bueno para las almas, aunque no sea agradable para tu ego. ¿Vale? O esa es mi opinión. Ok, gracias. Hacemos una pausa de unos 25 minutos.